Bueno, nuestro invitado de hoy es Danilo Díaz, quien es del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos tratando de comunicarnos con él, si nos está, si alguien está en comunicación, pero eso ha sido imposible hasta esta hora, así que asumimos que está en camino porque es el invitado confirmado, pero no hemos logrado ese contacto. Atención, señor Danilo Díaz. Hace un ratito nosotros estábamos conversando y mostramos las imágenes de dos mujeres que rompieron los cristales de los vehículos de sus parejas o exparejas, esos dos videos. Y esta fue la última, esta joven, que bueno, es un nivel de violencia importante y que se está convirtiendo en algo así como si fuera una tendencia. Y se dirige a agredir a su expareja que está ahí mismo. Lo mismo ocurrió en 3 casos más, llevamos 4 casos. Yo le he compartido a nuestra producción una información de la Fiscalía de Santiago que ha solicitado prisión preventiva contra una joven que destruyó los cristales del vehículo de su expareja. Ella se acerca con una piedra y le cae y él se quedó tranquilo. Él trató de evitarlo, de hecho él ha declarado que esa relación terminó hace 2 años, tienen un hijo en común y que había un problema del tema de la manutención, que él quería pagarle, le dijo que fuera un negocio de su familia, buscar comida y demás, que ella se habría negado a eso y que lo agredió. Entonces, por violencia agravada puede caer en prisión. Es Catherine Báez Perdomo o Catherine Díaz, 24 años, destruyó los cristales y otras partes del vehículo del señor Junior Paulino Peralta Torres, 33 años. Ella fue arrestada el viernes. El Ministerio Público está pidiendo para ella prisión preventiva. Hoy se podría decidir. Además de las pruebas materiales, se ha depositado un informe psicológico del INACID practicada a la víctima, donde revela que ha sufrido agresión física, verbal, emocional y psicológica. Es poco común, nosotros tenemos muchos problemas de violencia intrafamiliar, donde los hombres son los que la protagonizan, un poco casi que es la cultura, el patriarcado, la manera en que se dirigen las cosas, pero puede ocurrir. Y la violencia hay que atenderla, no importa de dónde venga. Es importante ese paso. Con este caso, son 3 más, y que todos los casos que aparezcan así sean judicializados, aunque la víctima no se querelle, como pasa con las mujeres. Aunque la víctima, dicen que esa es una violencia, que hay que defender a la víctima de sí misma, porque no toma las decisiones. Importante es que en esta ocasión el Ministerio Público haya decidido pedir prisión preventiva, pero lo estamos diciendo porque eso no es un chiste, no puede ser una tendencia, no es algo digno de celebrar, y la violencia no importa quién la ejerza, debe ser llevado a los tribunales y posteriormente sancionado. Me decía una vez un juez de ejecución de la pena que uno de los factores, por ejemplo, que se descubre con respecto al género en las cárceles, es que muchas mujeres consideran que no tienen por qué estar presas, que un hombre hace un acto, lo llevan preso y dice, bueno, sí, yo lo cometí, ya estoy preso. Las mujeres protestan todos los días porque entienden que ellas no merecen estar presas. Bueno, pero en ese tipo de casos es el que llevaría a un caballero, sí, a prisión. Pues sí, es igualito, es lo mismo. Hace unos años, Edith y Germán, yo hice un reportaje que trataba el tema de la violencia contra los hombres. Generalmente escuchamos mucho y en campañas publicitarias y demás, vemos campañas dirigidas a evitar, a radicalizar la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar también, pero lamentablemente cuando se habla de violencia dirigida hacia los hombres de parte de mujeres, no necesariamente se actúa de la misma manera. Ahora lo vemos con esta tendencia, así como llamabas, Edith, de redes sociales, lamentablemente, con mujeres rompiéndole carro a hombres y demás. Pero en ese tiempo, cuando hice ese reportaje, recuerdo, fui a algunas fiscalías y a destacamentos y conversaba con personas que estaban ahí, con fiscales, también con policías, y cuando yo les preguntaba sobre hombres que iban a poner querellas y demás, se reían, ellos se reían y lo tomaban como a modo de burla. Y algo, también una constante cuando me entrevistaba con personas que estaban ahí, era que le decían a los hombres, los mismos policías se burlaban y le decían, no, pero tú lo que eres un mamita, porque si tú te dejas dar de fulanita, tú lo que eres un mamita, entonces tú vienes aquí a poner una querella y mira, tú eres el hombre, etcétera. Entonces eso también
conlleva mucho trabajo para la sociedad, mucho trabajo interno. Tenemos una cultura que generalmente está dirigida, enfocada hacia el hombre, pero por igual esa cultura, ese machismo, actúa en contra de los mismos hombres, porque cuando van a poner una querella a un destacamento, cuando se presentan ante una fiscalía, quienes están ahí, eso lo pude constatar en ese reportaje que hice, suelen burlarse, y no solamente quienes trabajan en esos centros, sino también personas que están ahí, que van a poner querellas por igual y se burlan. Entonces es muy lamentable que pase este tipo de situaciones y que no se responda, que las autoridades tampoco actúen como actuarían en el caso de que fuera, imagínense que fuera una mujer, un hombre que le rompiera el carro así a una mujer, inmediatamente cae preso y quién sabe qué otra cosa podría pasarle. Entonces es bueno que las autoridades también actúen de una manera diferente con respecto a la violencia contra los hombres. Y violencia es violencia, no importa que la haga un niño, que la haga un adolescente, que la haga un hombre a una mujer o una mujer al hombre. Aparentemente aquí las cosas se ponen de moda y ahora como que quiere ponerse de moda que la mujer le agarre el carro, una piedra y ¡bum! Le reviente el cristal. Pero papá, así no es. Yo quiero llamar la atención sobre un trabajo que hay hoy a la firma de mi queridísima colega Odalis Mejía en el periódico Hoy sobre la salud mental. Hay que prestarle atención al tema de la salud mental, porque esto, yo no digo que esa chica esté de clínica, pero ahí hay un desequilibrio, hay un mal manejo de las emociones, igual que cuando lo hace un hombre también. Hay que trabajar eso. Y dice esta psiquiatra, la doctora Alexandra Iches La Chapelle, que hay que prestarle atención a la salud mental después del COVID. Yo digo que esto después del COVID, todas esas cosas que se están dando, como que la gente anda traqueteado. El COVID contribuyó, pero sí, la violencia mucho en nuestra sociedad viene desde hace varios años. No, de siempre. Sí, hay un aumento también de violencia, de riñas y demás. No solamente hablamos de violencia intrafamiliar, pero el principal tipo de violencia que afecta a República Dominicana son las riñas, esos problemas de convivencia, le dicen así. Y de testosterona. Hombre bueno, que le rayan el carro y cree que tiene que matar al otro porque le rayan por una rayita en el carro, una tontería. Yo le digo, créanme, crea que es mucho más fácil usted ponerse, incluso es más fácil usted pagar el daño suyo que ponerse a pelear con una gente, que vamos para allá, que vamos para acá. Mira, no tiene sentido pelear. Mira, nos faltó mirar un poco, vamos a los tweets que publicó Francisco Domínguez Brito ayer. Ay, papá, ¿tuviste? Sí, los dos mensajes. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todo el equipo de mujeres y hombres que me acompañó en este arduo proceso de consulta. No pudimos lograr nuestro objetivo en este momento. Un proyecto moral y ético para mejorar la vida de la gente continuará desde el PLD en línea. Vamos con él. Quiero reconocer el resultado de la consulta ciudadana realizado por el PLD y siempre actuaré con apego a los compromisos asumidos por nuestro proyecto. Servir al partido, dice Domínguez Brito, para servir al pueblo. ¿Cuántas veces se ha presentado Domínguez Brito como precandidato? ¿Esta es la tercera? Tercera vez. Sí. Esta es la tercera vez. Bueno, que tuvo mejor desempeño del que se esperaba, quedó en segundo lugar. En el caso de Domínguez Brito, que fue, digamos, de todos, tiene una amplia hoja de servicio, ¿no? Sí, fue fiscal, fue procurador, fue ministro de Medio Ambiente, ministro de Trabajo. Exacto. Ministro de Trabajo. Con un buen desempeño incluso, por lo menos en el marco de la decencia, dentro de lo que cabe. Pero Domínguez Brito, a él le afecta, pienso yo, como que a veces como que se muestra un poco, como que patina, ¿no? Patina. Asume un discurso duro, fuerte, quema la gorra el PLD. Dice que aquí no hay principio. Tiene una posición ambigua, un tanto sí. Es que está haciendo una especie de malabarismo para poder mantener de un lado y de otro, que es un problema que hay en el PLD, que ellos van ahí como, no estamos necesariamente con uno, con otro, buscando apoyos, y entonces él estuvo en la contienda anterior, y en ese momento que le pidieron prácticamente a todos se retiraron. Eran 7. Sí, se retiraron y al final quedó el doctor Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Y la que más se pronunció, Edith, también, la que se pronunció más abiertamente a una posibilidad de alianza fue Margarita Cedeño
cuando la entrevistaban. En el caso de Abel Martínez y Domínguez Brito no tuvieron una posición tan abierta sobre si habría posibilidad de alianza. Le preguntaban también, por ejemplo, a Abel Martínez sobre ese poder que tiene Danilo Medina en el PLD y también Germán se refería a eso como que si Danilo estaba en un segundo plano, y él decía que él era un hombre de carácter, y eso pues nos da a entender que no aceptaría, en cierto modo, de nuevo, nos da a entender ese mangoneo de parte de Danilo Medina, que tal vez algo que afectó también a Margarita Cedeño pudo haber sido esa relación con Danilo Medina. Pero, de nuevo, habría que preguntarse si Abel Martínez, con esas ansias que tiene de protagonismo, y él mismo lo ha dicho, que no es un candidato que va en segundo lugar, aceptaría una posible alianza con Leonel Fernández en este caso. Habría que ver. Bueno, de hecho, déjame decirte que de hecho el más proclive o el que se ve con más posibilidad de acercarse a Leonel Fernández sería precisamente por Abel. Esa relación, pero habría que ver si él quiere estar en un... Porque tanto Abel como Leonel Fernández son de estar en el primer lugar. No los veo ninguno de los dos como que cediéndole el puesto al otro para que el otro sea el primero. Tú no puedes imaginarte que Leonel diga, bueno, en esta alianza, compañero Abel, yo te voy a apoyar. A los dos les gusta estar en primer lugar. De ese susto yo creo que nos vamos a morir. Es un poco prematuro de hablar de alianza, porque ahora a dedicarse a construir, estamos hablando de un proceso electoral para escoger presidente de la República en el 2024. El PLD se adelanta a todos los partidos políticos y formaliza ya tener una candidatura. Eso es... No se adelanta, Edith, no lo ve así. Se adelanta porque el PRM no lo tiene. No, al contrario. Es el que está más tarde, vamos a decir. Al contrario, es que van atrás. Sí. El PLD tenía la necesidad de hacer algo así como esto, porque en el PRM se sabe claro que es Abinader, en la Fuerza del Pueblo ni hablar, o Leonel o entra el mar. Ni siquiera Margarita en caso de... Incluso otros partidos minoritarios van a hacer su consulta ahora. Aunque tú sepas qué va a hacer, no han hecho proceso. Formalmente, el único partido que en este momento tiene un candidato ya es... que este proceso no es vinculante, Edith. Ellos tienen que hacer, según la ley electoral, una convención formal, una convención en octubre 2023. O sea, falta un año. Lo que pasa es, esto es una convención camuflajeada, vamos a decirlo así. Pero formalmente no lo es, legalmente no lo es, o sea, no es vinculante. Por este resultado, no es que ya Abel es el candidato. Todavía puede presentarse alguien del PLD y decir que quiere ser candidato presidencial y es legalmente aceptable por la Junta Central Electoral. Bueno, eso está... Vamos a ver. No, es que él... Vamos a ver qué pasa. Él es el candidato presidencial, no sin duda alguna, del Partido de la Liberación Dominicana ya, y comienza a correr como candidato, a hablar como candidato, y todos los están reconociendo, o sea, la gente que tiene la posibilidad. Que haya que llenar algún tipo de requisito, una mera formalidad, es otra cosa, pero no tenemos así. Evidentemente, dices, el PRM pareciese definido, pero tiene que hacer un proceso. Igual. Todos los partidos tienen que hacer un proceso. Una de las cosas que el PLD no debatió, por ejemplo, es cuál es la postura del Partido de la Liberación Dominicana frente a temas que protagonizó: la corrupción interna, la manera en que operó ese partido desde el poder, o sea, qué piensa el nuevo candidato del PLD de todo eso. El PLD ha preferido mantenerse distante, decir, no, eso no va conmigo, son unas... Y cuando haya sanción definitiva es que nosotros veremos. Pero que tendría que decirle a este país cuál es el compromiso. Saber, por ejemplo, usted qué sabe de cuál es el compromiso de la nueva estructura de cara a los temas de corrupción, que ha sido vital. El único de los tres, Edith, que se refirió al tema fue Domínguez Brito, porque decía que el PLD era un partido que estaba en capacidad de pedir perdón y excusas a la sociedad. Él fue quien se dirigió al tema más abiertamente, y los otros, tanto Margarita como Abel Martínez, no se refirieron exclusivamente a decir, bueno, está el partido en capacidad de pedir perdón, o sobre tal situación podemos pedir excusas. El único que se refirió así abiertamente, tanto en redes sociales como en entrevistas, fue Francisco Domínguez Brito. Sí, ellos repetían una y otra vez que se sigue el debido proceso. No salían de ahí, y lo cual está bien, pero no hubo en ningún momento, y ese lado flaco del que usted señala, no hubo una autocrítica, no hubo ningún momento, señores, nosotros,
Internamente sí, creo que lo comentamos la semana pasada. Danilo en algún momento le dijo a los compañeros, si no había cuarto, no se movían, había que nombrar al hermano, al primo, me llevaban papelitos, pero no Pero eso no ni siquiera movían. se puede llamar autocrítica, porque él No. lo dijo eso en un evento. Exacto. A modo de como de recriminar a que no votaron porque estaban acostumbrados a que le dieran dinero, pero no hay una crítica, como tú mencionas, no hay como que un proceso interno para ver qué pasa con el PLD, por qué estamos aquí, en nuestra posición sobre la corrupción es esta, la corrupción, los casos de corrupción en los que estamos envueltos. Eso fue más bien Danilo recriminándole a los del partido que están acostumbrados a que si no le dan un picapollo o dinero, no votan. Mira, y hay gente que dice, no, que el PLD, que no puede volver y tal. Yo le voy a decir una cosa, yo que soy mayorcito que ustedes, se le voy a decir. Aquí al doctor Joaquín Balaguer, que encabezó uno de los gobiernos más sangrientos, después de Trujillo, ¿verdad? Del siglo XX, bueno, el más sangriento, si sacamos a Trujillo. Fue desplazado del poder en el 1978, le ganó Antonio Guzmán Fernández y luego en el PRD llegó como candidato a Jorge Blanco y 8 años después, o sea, en 1986, estaba Balaguer de vuelta al poder, así es que no hay que dormirse en su laurel, el PLD puede recomponerse, tiene esa posibilidad de recomponerse. Aquí no tenemos memoria, Germán. No hay memoria, la memoria es corta, 5 gigas que le La ponen, historia 2 lo ha gigas que le demostrado. ponen, sí, que se va a una película, una memoria muy corta, y yo creo que hace falta ejercer ciudadanía con mucho más conciencia política, o de lo contrario estaremos condenados a repetir una y otra vez todo esto. Vamos a ver. No, y que aquí va a importar mucho en el proceso electoral cuál será, por ejemplo, el compromiso que se tenga frente a la corrupción y frente a la sanción de la corrupción, porque puede venir un gobierno que de repente diga, bueno, se acabó todo esto. Quito Procuradora General de la República, que no hay independencia del Ministerio Público, aquí el Ministerio Público lo dirige el partido para que se sirva así y ya. Se eliminan todos los casos, retira acusación, o sea que todo se vuelva agua y sal. Ese es el gran problema que todavía se está confrontando, hasta qué punto República Dominicana tiene garantizada que el sistema de justicia, tiene alguna garantía que el sistema de justicia y particularmente el Ministerio Público, porque a veces veo gente que dice, la justicia es independiente, no, la justicia sigue siendo la misma. Sí. Ahora, los jueces, hay que decirlo, si se les llevan las pruebas, si hay una cosa que es contundente, no, ahí no hay escapatoria, porque es un tema incluso de proyección pública, de credibilidad. Entonces, se han dado situaciones puntuales, pero en sentido general son procesos que están en los tribunales de la República. Entonces, te podrías preguntar qué es lo que está pensando tal partido político, cómo es que se va a actuar, si aquí vamos a retornar a una época de absoluta impunidad, o si este partido es capaz de decir, caminamos sobre nuestros pasos y vamos a asumir un tipo de compromiso distinto. Eso hace falta. Eso no se ha expresado, pero eso hace falta. ¿Cuál es la posición que se tiene? Porque no son actuaciones individuales de decir, no, lo que pasa es que cada uno responde por sus hechos y veremos a ver qué pasa. No, era un estado de cosas que permitió lo que pasó. Era un estado de cosas que permitió que el Ministerio Público tocara a fondo como lo tocó. Jean Alain no es Jean Alain. Jean Alain es una persona más, como puede venir otra persona con otro nombre. Es la estructura de partido y de gobierno que decidió que esto es lo que hay. Y ustedes, esto yo lo sirvo, ustedes se lo comen. Esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos para ponerle sobre la mesa, al margen de lo que se diga en campaña política. Entonces, en cada uno de los casos, la sobreabundancia de situaciones que estás mirando, que tú puedas decir que eso afectó desde el área de la salud con hospitales que todavía no han sido reformados y que se mantienen ahí con trabajos que no están, hasta el área de escuelas y demás, todo lo que estamos viendo, todo lo que pasó, que tiene que ser un compromiso de manera permanente, persistente, y este país decidir hacia dónde se encamina. Entonces hay algún tipo de administración y de la forma en la que se hace, digamos, la ejecución de las cosas, de la cosa pública, la gestión pública, que debe quedar muy claro. Y es algo que está como fuera del debate, pero que debe estar en el debate. Totalmente. Que debe estar en el debate, que debe ser parte de un compromiso, que debe definir. Entonces, bueno, nosotros vamos a respetar que los tribunales son los que deciden, pero bueno, ¿qué tipo de justicia crees?
¿Qué tipo de ministerio público piensas? ¿Qué tipo de política social se define? Y no solo los anuncios de campaña que te dicen cosas muy lindas, pero al final del día no hay ningún tipo de compromiso. Eso es lo que está por verse y es el gran desafío que tendría el Partido de la Liberación Dominicana. Claro que este es un tiempo en el que a veces uno lo ve y lo ve de modo en otros países donde no necesariamente se ganan elecciones por la propuesta, por las cosas específicas, por los compromisos que se asumen, sino que es una cuestión de tendencias, de tendencias, del manejo de la comunicación, del manejo publicitario. Entonces, pero los dominicanos y dominicanas pero en Colombia, señores, escúchame que te interrumpa, en Colombia una cosa inaudita, que es un pueblo, que es una sociedad con un nivel de educación mucho más alto que el de nosotros, por poquito, por un pelito no gana un tipo. Rodolfo Hernández, creo que se llama. Sí. Con TikTok. Hablando disparate en TikTok, es un Donald Trump. Que si tenía tiempo. Una caricatura de Donald Trump. Y solo que tiene mucho billete y compró y hizo de todo, y el uribismo y el expresidente Duque también le apoyaron y tal. La ultraderecha estaba ahí. Y él apelaba a temas que son temas polémicos, radicales. Por ejemplo, radicales. Él se iba al extremo y eso es una tendencia también que vemos no solamente en Europa y demás continentes, sino también en América Latina. Hay una tendencia hacia la extrema derecha, hacia los temas de derecha, hacia una tendencia completamente contraria a los derechos de las mujeres, de comunidades LGBT, también de los migrantes, y eso siempre, bueno, lamentablemente tiene un pensamiento conservador que gana popularidad entre varias personas y que generalmente ubica a estos candidatos en una especie de, vamos a decir, de terreno fértil para que esas ideas pues surjan y también ganen personas que estén afines a esas ideas, personas que lamentablemente no tienen educación, un nivel alto de educación o vamos a decir que no son capaces de ser críticos porque ni siquiera es un nivel alto de educación. Tú puedes ser de un campesino que trabaje la tierra y no tener una maestría, pero también tener como, vamos a decir, 12 C de juicio en la cabeza para tú distinguir lo bueno y lo malo. Tú sabes una cosa, Indira, tú sabes una cosa, Edith. Es extraño lo que yo voy a decir, pero y triste para mí. Pero en el país hay una corriente en los partidos mayoritarios conservadora. Sí. Abinader, que está en el gobierno, asume un discurso conservador en temas esenciales. Ahora el PLD asume con Abel Martínez un discurso conservador en temas fundamentales, temas de derecho. ¿No? Pero, ¿y qué de Leonel Fernández? Increíble que hace tiempo que Leonel Fernández encarna ese pensamiento, el balaguerismo sin Balaguer, o el balaguerismo con Leonel. Y es una cosa penosa porque, de hecho, entonces los candidatos principales no se distinguen. Quizás es tiempo de que en República Dominicana vayamos mirando hacia otros litorales o hacia otro tipo de candidatos, quizás que garanticen derechos, que no tenga un pensamiento tan atrasado ideológicamente hablando. Es duro, pero... 4% para la educación. Sí. Hay que ver cómo se ha aplicado y los resultados de ese 4% en nuestra sociedad. De ahí dependerá el que seamos capaces de exigir propuestas concretas. Si no se lo cogen, no tigre, el 4%. Bueno, está tratando de manejar cómo ha sido y se está en este momento. El 4% hasta ahora no ha tenido un escándalo de decir se robaron dinero. El problema aquí es la aplicación, que incluso le quede dinero. Eso sí, que por cierto, esta semana vamos a estar echando un vistazo a buena parte del sistema educativo en República Dominicana. Hay una caricatura, la compartía un poco antes Germán Marte, ¿verdad? Es un genio, es un genio. Germán Marte enviaba desde Cristian Hernández la caricatura del día de hoy a propósito de las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué lectura le dan ustedes? El pacto por la unidad del PLD. Ajá. Ahí está. Y entonces ese es los candidatos del PLD, aupando ahí al partido, sosteniéndolo, y por el otro lado está unidad en espera, o sea, una ambulancia en espera, por si un pacto, y lo puede tener como ya necesita ser asistido. Ya ustedes saben la lectura que da eso. Ese símbolo de la fuerza del pueblo, esa ambulancia,
lista para recoger los Yo heridos. creo que es más fácil que Margarita, Domínguez sí. Brito Sí, gracias. y los demás se sumen A la- a Abel, la campaña con Abel, que Abel haberse sumado a cualquiera. claro. O sea, porque Abel sí que Sí. tenía más contacto fuera, digamos. De hecho, no se le tenía como Abel, yo creo que Abel tiene ese proyecto, Abel, Ujú. Sí. básicamente, Sí. pero se le veía como alguien más cercano, incluso cuando Siempre fue comenzaron, de Leonel, aunque cuando después dijo comenzaron no. a irse gente del PLD, se dijo que si Abel se iba a ir a la Sí. Fuerza del Pueblo. Incluso cuando fue escogido con la candidatura a la alcaldía, Ujú. que se iba a renunciar, que sí se iba a ir, y él se quedó en el partido. Sí. Se Sí. quedó en el partido. Eso le redituó. pero ¿Cómo eso le...? sí, se quedó en el partido y se quedó dentro de la estructura, pero se le veía como más distante. Entonces, decía, si pierde Abel Martínez, se sumará a quien haya ganado. Entonces, teniendo ese candidato, creo que es mucho más fácil. Margarita, ¿para dónde va a ir Margarita? O sea, se va a ir a otro partido. Por eso es que te digo que no eh, descarten si en última hora a Margarita, que era la candidata, según Vox Populi, o sea, la voz del pueblo que se rueda por ahí, era la candidata favorita de Danilo Medina, el grupo de Danilo Medina, y al final queda Un así. tercer lugar. Le habrán sacado la alfombra, repito. Bueno, al final se nos quedó la silla vacía de Danilo Díaz. Estaba confirmado, efectivamente se ha quedado la silla vacía, no sabemos. De hecho, nuestra productora se ha comunicado con dificultad y eso no avanza. Algo pasó, porque yo he entrevistado aquí a Danilo Díaz y en otras ocasiones y es muy inusual que eso pase. O sea, él suele ser una persona que si dice que va, va. O sea, pero algo debió suceder, porque fue coordinada, incluso solicitada la entrevista la semana pasada y fue coordinada por nuestro equipo y la silla se nos quedó vacía. Es la primera vez que nos pasa mucho rato, pero bueno, ya tendremos ocasión de saber qué fue lo que ocurrió con Danilo Díaz en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, señor director, y regresamos de una vez. El día